días. Bienvenidos al webinario Promoción de la Salud en el Trabajo, Envejecimiento Saludable. Dicho webinario va a ser impartido por nuestras compañeras de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual, Natalia Ginferré, enfermera, nutricionista y técnica de promoción de la salud, y Sonia Alonso, enfermera especialista en enfermería del trabajo y técnica en prevención de riesgos laborales. Sin más dilación, os dejo con mi compañera Sonia. Cuando quieras. Buenos días y bienvenidos. Comentaros una cosa antes de empezar la presentación del webinario. Al final de nuestras presentaciones tendréis un momento para poder, un tiempo para poder realizar todas las cuestiones o preguntas que se os vayan planteando. Las podéis hacer a través del chat al acabar nuestras presentaciones o mientras las estamos realizando. Pues una vez dicho esto, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este webinario. Primero veremos la situación actual, cuáles son los cambios demográficos que se están produciendo y cuál es la prevalencia de enfermedades crónicas a medida que aumenta la edad. También veremos qué es el envejecimiento y cuáles son los cambios que se producen, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Mi compañera Natalia os presentará cuáles son las herramientas que os podemos ofrecer desde MC Mutual para asumir este nuevo reto que tenemos de gestionar la edad dentro de las organizaciones. ¿Por qué vamos a hablar de envejecimiento en seguridad y salud? El envejecimiento está a punto de convertirse en una de las principales transformaciones sociales del siglo XXI y eso tiene connotaciones en todos los ámbitos, incluidos el mercado laboral. El aumento de la esperanza de vida debido a una mejor calidad de vida y una mejora del sistema sanitario junto a un descenso de la natalidad está produciendo que cada vez más personas dentro de nuestra población tengan una mayor edad. Si a esto lo sumamos que cada vez hay personas menos jóvenes que se incorporan al mercado laboral, tenemos como consecuencia que las personas de más edad empiezan a ser una realidad dentro de las organizaciones. A continuación os voy a presentar una serie de números, una serie de gráficos en los que podréis corroborar que todo esto que os he comentado está sucediendo y podremos ver también la prevalencia de estas enfermedades crónicas, cómo aumenta a medida que aumenta la edad. En esta gráfica podemos ver cómo ha aumentado la esperanza de vida desde el año 1979 hasta actualmente. De hecho, en el 2019 la esperanza de vida era de 83,58 años, más alto en mujeres que en hombres. En el año 2020, según el INE, debido a la COVID, ha disminuido aproximadamente en unos 10 meses en hombres y en mujeres y se prevé que en 2011 vuelva a aumentar aquella disminución debido a la COVID. En 1979 la esperanza de vida era de casi 75 años, es decir, en 40 años la esperanza de vida ha aumentado 8,5 años. Se estima que para 2069 la esperanza de vida en hombres sea de 85,8 años y en mujeres 90 años. Todos sabemos que España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Esta esperanza de vida, ¿qué repercusión tiene cuando analizamos cuál es el porcentaje de personas de más edad en la población? Pues podemos ver, igual que sucedía con la esperanza de vida, que también ha ido aumentando, hasta situarse en el 2020 en un 20%. Es decir, actualmente una de cada 5 personas tienen más de 65 años, pero según las proyecciones del INE, ¿qué es lo que se espera? Que en el 2031 sea una de cada 4 años y en el 2066 sea una de cada 3. Si nos fijamos en la edad media de la población, tanto en España como en Europa. Esta es una gráfica de la Sociedad de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues vemos que ocurre lo mismo. Ha ido aumentando en los últimos años y se prevé que esto siga así, incluso se intensifique. La edad media actual, en 2020, es de 43,58 años, pero se espera que en 2030 los trabajadores de 54 a 64 años representarán hasta un 30% más de la población activa en los países de Europa. Si nos fijamos en la pirámide poblacional, en esta gráfica,
podemos ver la correspondiente a 1993, 2020 y 2043. En el año 1993 ya era una pirámide poblacional, pero que empezaba a ser invertida debido al descenso de natalidad. Esto es típico de las poblaciones en retroceso. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos fijamos en 2020? Pues en 2020 la distribución de la población ya no tiene forma de pirámide, tiene forma de seta. Es decir, la mayoría de la población se sitúa en una edad de 40 a 49 años. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de 10 años la mayoría de la población tendrá de 50 a 59 años. Si ya nos fijamos en la pirámide poblacional del 2043, pues ya no tiene ni forma de pirámide ni forma de seta. Lo que vemos es que la mayoría de la población tendrá de 65 a 69 años. ¿Cómo se traduce todo esto cuando nos fijamos en qué ocurre con los tramos de edad más frecuentes en la población ocupada? Pues en esta gráfica que vemos aquí, lo que vemos es la distribución por tramo de edad de la población ocupada. Si nos fijamos, es muy diferente lo que ocurría en el año 1970, cuando el mayor porcentaje de población ocupada tenía menos de 34 años, aproximadamente un 47%, de lo que ocurre a partir del 2006, en el cual el mayor porcentaje de población ocupada tiene de 35 a 54 años. La población más joven ya solo representa un 25% aproximado de la población. Esto tendrá repercusiones en el mercado laboral, es decir, cada vez es mayor el porcentaje de personas con más edad, que si lo juntamos, lo añadimos a que cada vez hay menos personas jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y cada vez la natalidad es menor, pues cada vez tendremos menos personas en edad de trabajar, en situación activa. Cuando nos fijamos en qué porcentaje representan las personas de más edad, mayores de 50 años afiliados a la Seguridad Social, pues también vemos que se refleja lo que ocurre dentro de la sociedad, ¿no? En el 2007 representaba un 21% y en el 2021 representa un 33%. ¿Qué importancia tiene estos datos? Bueno, pues si tenemos en cuenta que cada vez la población trabajadora tiene más edad, ha estado más tiempo expuesta a diferentes factores de riesgo laborales, puede tener más probabilidad de tener algún tipo de enfermedad relacionada, lo tenemos que sumar a los datos que os presentaré ahora relacionados con la prevalencia de enfermedades crónicas según tramos de edad. Estas son unas gráficas que corresponden a una publicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Están basadas en datos de la Encuesta Nacional de Salud. La publicación se llama El perfil de las personas mayores en España en el año 2020, en el cual se presenta unas gráficas para 6 enfermedades crónicas según tramo de edad y según sexo. Veremos cómo van aumentando a medida que pasa la edad y también os podéis fijar que determinadas enfermedades crónicas tienen una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. En este caso, la tensión arterial alta, vemos que conforme las personas cumplen principalmente a partir de 55 años, existe una mayor prevalencia de personas con la tensión arterial alta. En relación al colesterol, ocurre prácticamente lo mismo. A partir de los 45-54 años aumenta y sigue este aumento a medida que avanza la edad. Con la diabetes ocurre similar, aunque la prevalencia de la diabetes en relación al colesterol es mucho más baja. En relación a la bronquitis crónica, también aumenta conforme aumenta la edad, es más frecuente en hombres y aquí tenemos que tener en cuenta que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está relacionada con el hábito tabáquico. La artrosis también aumenta en cifras mucho más altas, porcentajes más altos en mujeres que en hombres. Y en el caso de la depresión también.
¿Qué conclusión tenemos que sacar un poquito de todo esto, no? Pues que vemos que a medida que aumenta la edad, cada vez existe una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, las cuales muchas de ellas se pueden prevenir y controlar con buenos hábitos de vida, y será necesario incorporar estos en las organizaciones para poder contar con personas cada vez más sanas. Evidentemente, a medida que todos cumplimos años, ¿no? Pues se producen una serie de cambios relacionados con el envejecimiento. A continuación vamos a verlos y veremos también qué consecuencias tienen a nivel funcional en nuestro organismo. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento podemos decir que es un proceso gradual, complejo, continuo, que afecta de manera irreversible a todos los seres vivos. Podríamos decir que es continuo porque empieza desde que nacemos hasta que morimos. Pero sí que es verdad que la mayoría de las funciones corporales alcanzan su valor máximo un poquito antes de los 30 años y es a partir de ahí cuando empieza un descenso gradual y constante. Pero no es hasta los 50 años de edad cuando se produce una reducción de la capacidad de reparación de los órganos y de los tejidos. Aquí me gustaría puntualizar que hay dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento fisiológico, que es aquel envejecimiento relacionado con la edad, con el desgaste de nuestros órganos y que está relacionado pues, con nuestros hábitos de vida, con nuestra genética. Y lo tenemos que diferenciar del envejecimiento patológico, que es debido, dijéramos, a todas aquellas consecuencias de las enfermedades o intervenciones quirúrgicas que hemos podido tener. Yo aquí lo que hablaré es de un envejecimiento fisiológico. Por otro lado, también tenemos los cambios funcionales y que todos sabemos que no están relacionados simplemente con la edad cronológica. Dos personas de la misma edad pueden tener diferentes disfunciones funcionales. Los cambios del envejecimiento los clasificaremos en nivel físico y a nivel cognitivo. A nivel del sistema musculoesquelético, ¿qué cambios se producen? Muchos de estos cambios también están relacionados con el sistema endocrino. Pues los huesos son menos densos, más porosos y son más quebradizos. Esto principalmente ocurre en las mujeres a partir de la menopausia por una disminución de los estrógenos y una disminución del calcio. También se produce pérdida de la masa muscular. La masa muscular y las fibras musculares se atrofian. Las fibras musculares cada vez son menos, pesan menos y tienen un diámetro menor. Se considera que aproximadamente a partir de disminuye un 1% la masa muscular desde la juventud hasta la vejez. La pérdida de masa muscular, en el caso de los hombres, está relacionado con una disminución de la testosterona, en el cual se reduce la fibra muscular, la masa muscular, por grasa. También se produce degeneración de las tres estructuras que componen las articulaciones. Los cartílagos, tendones, los ligamentos pierden elasticidad. ¿Qué consecuencias tienen todos estos cambios que se producen a nivel del sistema musculoesquelético? Pues existe un mayor riesgo de fractura. Hemos dicho que los huesos son más porosos, más quebradizos, menos fuerza, existe rigidez articular, menor flexibilidad, limitación funcional y en ocasiones puede existir dolor. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta todos estos cambios que se producen en el sistema musculoesquelético? Bueno, pues porque pueden ser de especial relevancia, por ejemplo, en aquellos puestos de trabajo en el que se manipulen cargas por encima de 15 kilos y los tendremos que tener en cuenta. A nivel del aparato cardiovascular, ¿qué es lo que pasa? El corazón aumenta de grosor las paredes del ventrículo izquierdo, se endurecen las fibras musculares debido a las alteraciones del colágeno y el corazón pierde capacidad de contracción. Es decir, al corazón cada vez le cuesta más llenarse, le cuesta más contraerse, con lo cual disminuye la frecuencia cardíaca. Las válvulas cardíacas cada vez son más gruesas, menos flexibles, les cuesta más abrirse y cerrarse. Los vasos sanguíneos se estrechan muchas veces debido al acúmulo de lípidos, a la arteriosclerosis, con lo cual pierden parte de su función, pierden elasticidad y se vuelven más rígidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el corazón
Al contraerse con más dificultad, existe una menor eficacia de estas contracciones, aumenta la tensión arterial por lo que hemos comentado del acúmulo de los lípidos. Como consecuencia, se produce un menor aporte de sangre oxigenada y menor capacidad física. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que tener en cuenta que el oxígeno es como si fuera nuestro gas, nuestra energía para que funcione nuestro cuerpo. Las células necesitan el oxígeno para crecer, para funcionar. Con lo cual, este menor aporte de oxígeno tendrá unas repercusiones en determinados puestos de trabajo, por ejemplo, en aquellos que tengan una alta exigencia física. Y por eso es importante tener en cuenta cuáles son los cambios que se producen a nivel del aparato cardiovascular. A nivel del aparato respiratorio, se produce un deterioro del tejido pulmonar, menor número de alveolos. En los alveolos es donde se realiza el intercambio de oxígeno entre los pulmones y la sangre. Los pulmones también pierden elasticidad, existe una menor capacidad pulmonar. Además, como hemos comentado, el envejecimiento tiene repercusiones sobre el sistema musculoesquelético, pues en este caso, relacionados con el aparato respiratorio, se produce una atrofia y debilitamiento de los músculos intercostales y cambios esqueléticos de la caja torácica. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues se produce una menor absorción del oxígeno en el aire inspirado y menor capacidad pulmonar. Además, la tos es más débil y menos efectiva, con lo cual existe una mayor probabilidad de enfermedades respiratorias. También las células de los pulmones encargadas de combatir aquellas virus y bacterias pierden su capacidad. En este caso ocurre lo mismo como con el aparato, circulatorio, ¿no? Lo que hace es que nuestro organismo tenga menos oxígeno y más dificultad para realizar depende de qué tipo de trabajos. A nivel del aparato digestivo, podemos decir que este es el aparato que menos consecuencias tiene relacionadas con el envejecimiento. Pero bueno, aún así, ¿qué es lo que produce el paso de los años? Disminución de los movimientos esofágicos, reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, se atrofia la mucosa gastrointestinal, el estómago pierde elasticidad, se hace más pequeño, disminuye el tono muscular y el peristaltismo. El hígado tiene menor tamaño y eficiencia, con lo cual, a medida que pasan los años, podemos tener una digestión más dificultosa, se reduce el metabolismo de ciertos nutrientes, menor absorción de nutrientes y estreñimiento. El sistema nervioso, como os podéis imaginar, es uno de los sistemas que más afectado se ve por el envejecimiento. Se producen cambios estructurales al nivel del sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro cada vez pesa menos. Además, se altera la vascularización de lo que es el cerebro, tanto las venas como las arterias, pudiendo aparecer microneurismas a partir de los 60 años. Los microneurismas son unas pequeñas dilataciones tanto de las venas como de las arterias. También se ha visto que se produce, no es que disminuyan tanto el número de neuronas, pero sí que se produce como una agrupación de aquellas neuronas de forma muy diferente, afectando principalmente a las zonas que tienen que ver con los órganos de los sentidos. ¿Qué más ocurre? Se enlentece la velocidad de conducción del impulso a través de los axones. Se produce un cambio de interacción de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que facilitan la transmisión del impulso nervioso a través de las neuronas. Uno de ellos, por ejemplo, es la dopamina, se ve alterada. ¿Y en qué interviene la dopamina? Pues la dopamina, por ejemplo, interviene en nuestro estado de ánimo, en el sueño, en la actividad motora. También se producen cambios bioquímicos, muchos relacionados con estos neurotransmisores. Por ejemplo, aumenta lo que se llama el estrés oxidativo. ¿Qué consecuencias tiene? Pues se producen limitaciones funcionales. Existe una capacidad general de respuesta al estímulo más lenta. Disminuyen la capacidad de coordinación y de control muscular. Se pierden pérdida de sensibilidades, tanto la vibratoria, táctil y discriminativa. Y aumentan los despertares nocturnos. A nivel cognitivo, ¿qué es lo que ocurre relacionado con el envejecimiento del sistema nervioso?
Pues disminuye la memoria, sobre todo la memoria más frecuente. Se reduce la reducción del intervalo de atención. Se produce un enlentecimiento del procesamiento de la información. Disminuye la capacidad de cambiar o alternar el foco de atención. Y se produce una dificultad del aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues estos cambios pueden afectar a puestos de trabajo, por ejemplo, que tengan una alta exigencia cognitiva, es decir, aquellos trabajos en los que se procese mucha información, se tenga que resolver de una forma muy rápida. Cuando hablamos de cambios cognitivos, estamos hablando de cambios diferentes a lo que es el Alzheimer, la demencia o cualquier otro tipo de enfermedad relacionada con el sistema nervioso. También se producen cambios a nivel de los órganos de los sentidos. La visión, concretamente, la pupila se hace más pequeña, el cristalino se vuelve más opaco, aumenta su grosor. ¿Y qué es lo que hace todo esto, ¿no? ¿A qué nos lleva? Pues se produce una disminución de la agudeza visual y de la capacidad para discriminar los colores. Existe una peor visión lejana y se necesita un mayor esfuerzo para enfocar los objetos que tenemos de cerca, lo que se denomina presbicia, que empieza a aparecer a partir de los 40-45 años. ¿Por qué es importante tenerlo esto en cuenta? Pues porque podría afectar a la ergonomía de algunos puestos de trabajo. Por ejemplo, aquellos puestos de trabajo que estén ocupados por un trabajador que utilice lentes progresivas, pues puede ser necesario poner la altura de la pantalla más bajo de la altura de los ojos para evitar que se tenga que realizar una flexión del cuello. Con el paso de los años también se ve afectada la audición. ¿Por qué? Porque existe una menor agudeza para las frecuencias altas, para los tonos agudos. Por eso normalmente la gente mayor tiene más dificultad de diferenciar y comprender cuando habla una mujer que cuando habla un hombre. Se produce un deterioro de la capacidad para discriminar palabras y comprender. ¿Esto es de qué es debido? Pues que se produce un engrosamiento de la membrana timpánica, las articulaciones de los huesos de los oídos, como hemos visto antes que sucedía con el sistema musculoesquelético, son menos flexibles y también la transmisión de las señales nerviosas hacia el oído disminuye. El gusto. Se produce una disminución de la sensibilidad para discriminar sabores. Esto es debido a que las papilas gustativas pues, pierden parte de su capacidad. El olfato disminuye la capacidad para discriminar los olores de los alimentos. El tacto. Todos sabemos que la piel se vuelve más fina, más arrugada. ¿Qué es lo que produce esto? Que en los sensores que tenemos en la piel pues pierden su capacidad al tacto y esto ocurre muchas veces cuando nos fijamos en objetos calientes y fríos. Tienen mayor dificultad para notar la temperatura de los objetos. También hay que tener en cuenta que el envejecimiento altera el metabolismo basal, está alterado nuestro sistema de termorregulación, lo cual hace que según aumenta la edad, las personas mayores tengan una mayor dificultad para adaptarse a realizar un cambio de su organismo a la temperatura cuando están en ambientes fríos o en ambientes calientes. Esto sería importante tenerlo en consideración, por ejemplo, en trabajadores que están expuestos a temperaturas extremas. Me gustaría comentaros cuáles son los determinantes de salud según desde el punto de vista del sector salud. Existe un informe que es el informe Lalonde, que aunque es del año 1974, yo os lo quiero comentar porque este informe supuso un hito en lo que era el cambio en la asistencia tanto individual colectiva de las personas y fue una auténtica revolución a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque este informe, que estaba basado en un estudio epidemiológico que hicieron en Canadá, en el que analizaban las causas de mortalidad y de enfermedad, de morbilidad de las personas, determinaron cuáles eran los determinantes de salud.
y allí vieron que el que tenía un mayor impacto sobre la salud de las personas era su estilo de vida, es decir, la alimentación que llevaban, la actividad física que realizaban, el consumo de sustancias, después evidentemente la biología, la genética, la edad, el medio ambiente y el sistema sanitario. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque podemos ver que aunque el envejecimiento lleva unos problemas de salud, si tenemos en cuenta cuáles son los principales determinantes e intervenimos en el estilo de vida a través de un envejecimiento saludable, pues podemos minimizar muchas de estas enfermedades crónicas que hemos visto antes. Pero bien, también es verdad que aunque el envejecimiento lleva unos cambios que pueden repercutir en el ámbito laboral, las personas senior tienen unas capacidades que creo que aportan mucho a las organizaciones. ¿Y cuáles son estas? Un aumento de la experiencia y del conocimiento, aumento de las competencias profesionales, tienen mayor capacidad para tomar decisiones, mayor compromiso y dedicación al trabajo, normalmente llevan mucho tiempo en la empresa, tienen un pensamiento estratégico, son buenos formadores, tienen destreza en la cooperación, tienen más habilidades sociales, han vivido más años, más cosas, tienen mayores habilidades emocionales. Se ha visto que las personas mayores gestionan mejor las emociones negativas, como la ira, la frustración, suelen estar más satisfechos que la gente joven con su vida y tienen más autocontrol. Además, pueden hacer enlace de las nuevas generaciones, transmitir los valores propios de su generación y actuar de mentores. Bueno, pues una vez que hemos visto que el aumento de las personas de más edad en las organizaciones es una realidad que conlleva el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades crónicas, que es más frecuente, creo que las empresas tienen por delante un reto en el que no tienen que perder de vista esta nueva situación, que lo tienen que tener en cuenta en la gestión de la seguridad y la salud de las empresas, y que para ello mi compañera Natalia ahora se explicará qué es lo que pueden hacer las empresas y qué herramientas desde MC Mutual ponemos a vuestra disposición. Adelante, Natalia. Gracias, Sonia. Hola, buenos días a todos. Pues vamos a hablar un poco del reto en el que se enfrentan las empresas y aquellas acciones que nosotros hemos propuesto como ideas frente a este reto y aquellas acciones que ya hemos hecho, aquellos materiales en promoción de la salud en el trabajo enfocadas a ello. Entonces, como parte de las acciones saludables, hemos elaborado esta guía que nos proporciona información acerca de la situación actual del envejecimiento, tanto a nivel español como a nivel mundial. También hablamos del reto que supone este envejecimiento de la población trabajadora para las empresas, qué recursos pueden llevar a cabo las empresas, y también hablamos de aquellos retos para el propio trabajador y qué recursos puede llevar a cabo el propio trabajador, ¿vale?, para hacer frente a este paso de los años. Aquí tenéis un código QR en el que podéis entrar ya directamente en esta guía, y si no, también en el chat os dejaremos el enlace directo a la guía. Entonces, en cuanto a las acciones que puede llevar a cabo la empresa, las hemos ordenado por ámbito de actuación. Empezamos por la ergonomía. Y lo que nosotros proponemos es, por ejemplo, una adecuación del puesto de trabajo en cuanto a espacio, equipos, herramientas, ¿vale?, en función de la edad, siempre que sea necesario. Además, debemos intentar reducir al máximo la carga física, reducir todas aquellas fuerzas y posiciones extremas, como son, ¿no?, las flexiones o estar arrodillado, etcétera, que son mantenidas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, las podemos o bien reducir o bien facilitar ayudas técnicas cuando sea necesario, ¿no?, para aquellas tareas pues, que requieren este exceso de carga, en este caso física. También hablamos de la organización del trabajo en cuanto, por ejemplo, a la duración máxima de la jornada, pudiendo pues,
limitarla, reducirla, adecuar el horario de trabajo, establecer algún tipo de pausas periódicas, ¿no?, para favorecer la recuperación, ya sea mental como física, con lo cual debemos tener en cuenta diferentes factores en cada uno de los puestos que desempeñan estos trabajadores en una edad ya más avanzada. También en cuanto a ergonomía, aquella formación teórico-práctica de manera continuada, toda aquella formación relacionada con la prevención de aspectos específicos del puesto de trabajo, como la adaptación a nuevos procesos productivos y también, sobre todo, la incorporación de nuevas tecnologías, un aspecto realmente importante y que en muchos casos es necesaria una formación, tanto teórica como práctica, enfocada al personal senior, ¿no? Una formación, por ejemplo, relacionada con nuevas tecnologías, pero más enfocada a este público, ¿vale? Porque no es lo mismo explicárselo, ¿no?, a uno de 20 o 30 o 40 que a uno de 50 o 60, ¿no? Entonces, que es donde ha habido este cambio tecnológico importante. En cuanto a actividad física, ¿vale? En cuanto a actividad física, podríamos empezar nuestra jornada laboral con 5 minutos de calentamiento para empezar a preparar la musculatura, tanto en trabajos físicos como en trabajos más sedentarios. En ambos casos, ¿vale?, para preparar la musculatura. También sería interesante, por ejemplo, incluir pausas activas, que son pausas que duran poquito durante toda la jornada laboral y en las que en estas pausas se realizan diferentes estiramientos. En función, ¿no?, pues del tipo de trabajo, se realizarían unos ejercicios de estiramiento u otros. También todo el tema de las ayudas en los gimnasios, ya sea bien con un copago trabajador-empresa de un gimnasio, con un pago total a través de la empresa, o si no, destinar algún tipo de sala o de instalación en la misma empresa para hacerla un poco de gimnasio, ¿no? O sea, facilitar las instalaciones del centro de trabajo, algún tipo de maquinaria, etcétera, para poder movilizarnos, ¿no?, en cuanto a actividad física en estos puntos. También los servicios de fisioterapia y osteopatía, por ejemplo, lo mismo. Tanto puede ser incluir la visita de un osteópata o un fisioterapeuta en la misma empresa, ¿vale?, con un copago a través a trabajador a empresa o con un pago total a través de la empresa o con un pago total por parte del trabajador y la empresa lo que hace es ya dar la posibilidad de acudir en la misma empresa a la visita con un fisioterapeuta o un osteópata. También el tema, esto ya más destinado a trabajos de oficina, el uso de mesas regulables en altura, con lo cual te permiten ir alternando en la postura de pie y sentado. De esta manera también facilitamos, ¿no?, el movimiento. Y esto lo podemos relacionar también con los walking meetings, que son aquellas reuniones, las mismas reuniones que hacemos sentados en una sala, pues empezarlas a hacer caminando, haciendo una ruta, ya sea por fuera de la calle, ya sea por dentro de la misma empresa, subiendo y bajando escaleras, ¿vale? De alguna manera, para esta media hora, 3/4, 1 hora que estamos sentados, pues podemos pasar quizás la mitad del tiempo o un rato o la reunión entera andando. El uso de escaleras en vez del uso del ascensor, ¿no? Hacer también pues toda una campaña de comunicación, de promoción del uso de las escaleras en vez del uso del ascensor, ¿no?, que estamos muy habituados a empezar, ¿no?, a la primera opción sea el ascensor. Y también el fomento de los desplazamientos en bicicleta o caminando. El tema de la bicicleta, aquí España no tanto, pero sí que a nivel europeo, que está mucho más instaurado, ya hay empresas que financian la compra total o parcial de la bicicleta en los trabajadores. De esta manera, pues es una buena manera de motivarlos a que vengan en el trabajo siempre y cuando vivan, claro, relativamente cerca, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a acciones de actividad física. En cuanto a temas de alimentación, tenemos, por ejemplo, el hecho de elaborar menús enfocados ya a este tipo de personal senior. Si se dispone de un servicio de comedor, pues la preparación de menús adaptadas en cuanto a cantidad de calorías y diversidad de nutrientes que necesita este colectivo.
Además, también las máquinas de vending saludable, que son aquellas, ¿no? las opciones de poder escoger entre alimentos pues quizá más bajos en sal, con menor cantidad de azúcares, con menor cantidad de grasas saturadas. También otra opción sería, a nivel de comedor, proporcionar dietas o menús por patologías. Es decir, tener la opción de escoger un menú bajo en sal para aquellas personas con hipertensión, un menú bajo en sin colesterol o reducido en colesterol para aquellas personas, ¿no? Pues con un índice de colesterol quizá un poco elevado, para la diabetes, para bajar de peso, una dieta hipocalórica o una dieta controlada para controlar el peso. Entonces, hay diferentes opciones y podría ser una de las acciones que podría llevar a cabo la empresa por parte pues, del propio servicio de comedor o mediante una empresa externa, ¿no? Que nos lleva las comidas o que nos viene a cocinar. Entonces, al final, sobre todo en alimentación, lo que tratamos es de proporcionar la información a los trabajadores para que aprendan qué es lo que deben comer a partir de cierta edad, más que lo que deben comer, qué es lo que tienen que asegurar que no les falte, ¿vale? Para poder, ¿no? Para que sus funciones físicas, cognitivas, etcétera, pues puedan llevarse a cabo de la mejor manera posible. Entonces, todo lo que sea cartelería, cursos, talleres, cualquier cosa que proporcione información a este colectivo en concreto, pues sería una acción pues, perfectamente indicada. En cuanto al bienestar emocional, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de políticas que garanticen que no se discrimina por la edad en ninguno de los procesos, ¿no? Ni de selección, ni de formación, incluso de promoción en la misma empresa. Además, también aquí, en este punto, el tema de la oferta formativa adaptada a este colectivo. Sobre todo, y de nuevo repetimos, en tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Intentar ofrecer una oferta dedicada o hecha, realizada específicamente para ellos, ¿no? Para este colectivo. El tema de revalorizar la valía, ¿no? La valía de cualquier trabajador y en el caso de los trabajadores seniors, ofreciendo la oportunidad, como ha dicho también antes Sonia, el tema de hacer de mentores, ¿no? Enseñando y asesorando a los compañeros más jóvenes o incluso actividades intergeneracionales, ¿no? En que se combina la experiencia de aquel trabajador más veterano con la juventud, ¿no? Trabajarlo en grupos de trabajo, a mezclarlos, ¿no? Entonces, son diferentes cabezas pensantes de diferentes épocas, ¿no? Con diferentes conocimientos que pueden dar un valor añadido muy, muy importante. El tema de la jornada laboral. Sería una opción también a partir de los 60 años el tema de la reducción horaria del horario de trabajo o, si no, aumentar los días de vacaciones o los permisos que se pueden hacer a partir de los 60 años. El tema de los trabajos a turnos y, sobre todo, el tema de los turnos nocturnos, ¿no? El turno de noche supone un desequilibrio a nivel físico y también cognitivo destacable y a partir de cierta edad pues podríamos evitar que estos trabajadores realizaran este tipo de turnos. Y también, finalmente, a facilitar esa transición a la jubilación, ¿no? Mediante unas políticas ya establecidas de jubilación en las que se proporcionen pues, asistencia a los trabajadores, que sea una transición lo más flexible posible, que sea poco a poco, que la persona pueda seguir manteniendo contacto, ¿no? Pues con todo el entramado de su departamento, de su empresa, que la jubilación sea, ¿no? Un proceso que poco a poco, ¿vale? Lo vayamos integrando y lo vayamos llevando a cabo. Entonces, todas estas acciones que nosotros hemos propuesto a modo de ejemplo, de opción para vosotros como empresas, ¿cómo repercute en la empresa? ¿No? Entonces, tenemos que hay una fundación que se llama Fundación Transforma España, que es una fundación que participa en varios focos de investigación y pretende, ¿no? Generar conocimiento dentro del ámbito nacional.
Esta fundación sacó un estudio en el que nos dice que solo el 29% de las empresas españolas llevan a cabo alguna de estas acciones que hemos hablado antes, alguna de estas u otras, pero me refiero que solo el 29% de las empresas españolas tratan el envejecimiento activo o saludable como una política de promoción de la salud en el trabajo en su empresa. ¿De acuerdo? Solo un 29%, frente a un 52% que se hace a nivel europeo. Con lo cual estamos casi, ¿no?, a la mitad del resto de Europa, lo cual también nos indica que tenemos que ponernos las pilas en estos aspectos. ¿Qué beneficios yo saco como empresa? En primer lugar, la mejora notable de la salud en los trabajadores y una disminución de la accidentabilidad. Esto va unido, ¿no? En el momento en que yo llevo a cabo políticas de empresa saludable, de acciones de promoción de la salud en los trabajadores, en el trabajo, el impacto, dado que estamos mucho tiempo en nuestro puesto de trabajo, es notable. Entonces, la mejora de la salud es indiscutible, ¿no? Entonces, también eso conlleva un aumento de la productividad y una disminución del absentismo. Además, ¿no?, una mejora del clima laboral del propio trabajador, ¿no?, de su motivación, de su participación en cualquier tema que incumbe, ¿no?, a la empresa o su puesto de trabajo. Una proyección de la empresa, ¿no?, una imagen corporativa tanto a nivel interno como a nivel externo, pues mejorada, porque sabemos que esta empresa pues trata este punto, ¿no?, de esta temática. También en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, ¿no?, relacionado con el primer punto, ¿no? En el momento en que nosotros mejoramos la salud, pues la calidad de vida automáticamente se ve mejorada. Se reducen las enfermedades, sobre todo aquellas crónicas. Podemos intentar ayudar a prevenirlas el máximo posible. Y al fin y al cabo, la inversión que obtiene la empresa, ¿no?, el ROI, el retorno de la inversión, está directamente relacionada con la reducción del absentismo y la reducción de los costes que le proporciona, por los costes de enfermedad que le supone a la empresa, ¿no? Es aquí donde vemos a nivel pues, más económico, donde está, ¿no?, la repercusión de la implantación de todas estas políticas saludables en la empresa, por parte del empresario, ¿de acuerdo? Entonces, llegados hasta aquí, vamos a hablar de los recursos que hemos elaborado en MC Mutual para llevar a cabo todas estas acciones, ¿no?, que hasta ahora hemos explicado de manera teórica. Vamos a darle un poco unas acciones más prácticas. Para ello, hemos elaborado una nueva colección que se llama Colección de Envejecimiento Activo. Esta colección, de momento, está formada por 10 materiales que iremos ampliando de manera regular. Y en esta colección, que también os pasamos el link en el que podéis acceder directamente, en esta colección nos hemos centrado en tres áreas de actuación. En primer lugar, sobre la prevención de trastornos musculoesqueléticos, de acuerdo también con lo que nos ha comentado Sonia, referente a las alteraciones musculoesqueléticas, huesos menos densos, ¿no?, la pérdida de masa muscular, la degeneración de las articulaciones. Hemos elaborado un cartel destinado a la importancia de mantenerse activo a partir de los 50, ¿no? También, como ha comentado ella, los 50 son la edad que hemos puesto límite en la que empiezan, ¿no?, a aparecer algunos desgastes, ¿no?, algunos problemillas. Entonces, hemos puesto a partir de los 50 la importancia de mantenerse activo, de llevar una vida activa y de ayudar a la prevención de aparición pues, de cualquier tipo de lesiones y también ayudar en el mantenimiento de la masa muscular, etcétera, ¿no? Hemos abarcado aquí los ejercicios más indicados y la frecuencia con la que podemos hacer este tipo de ejercicios. Además, también en tema de alimentación, sabemos que el calcio es uno de los minerales más importantes y que está directamente relacionado con cualquier tipo de alteración musculoesquelético. Entonces, hemos creído necesario dedicar este cartel a las principales fuentes de calcio de nuestra alimentación diaria, dónde encontramos este calcio y en qué cantidad se encuentran los diferentes tipos de alimentos. En cuanto a la prevención del deterioro cognitivo, otro de los puntos importantes que hemos visto que a partir de cierta edad ya empiezan a poder aparecer problemas,
sobre todo frente pues, a la disminución de la memoria, que es un tema muy habitual, sobre todo hoy en día cada vez en personas más jóvenes, hemos elaborado un cartel con ejercicios y técnicas para mantener en forma nuestra memoria, ¿no? Para mantenerla al día. Otro aspecto importante también es el enlentecimiento a la hora de procesar la información, ¿no? La dificultad que puede suponer el aprendizaje. Todo esto lo hemos abordado mediante otro cartel, que es de qué manera podemos ejercitar, ¿no? Podemos entrenar a nuestro cerebro para mantenerlo en plena forma, ¿no? Para evitar estas posibles pérdidas cognitivas. Y también, relacionado con el deterioro cognitivo, la alimentación de nuevo juega un papel muy importante. Son muchos los nutrientes que no deben faltar para mantener a nuestro sistema nervioso en plena forma. Y en este cartel también damos todas las indicaciones alimentarias, qué alimentos me funcionan y para qué los necesito, ¿no? Qué función tienen en mi sistema nervioso y dónde se encuentran estos alimentos. De esta manera creemos que abarcamos ya todas las principales problemáticas relacionadas con el deterioro cognitivo. Finalmente, también tenemos la prevención de la patología crónica asociada. Consideramos que el riesgo cardiovascular quizá es la principal causa de enfermedad en la población senior, puesto que, como sabemos, la patología cardiovascular abarca un gran número de patologías, valga la redundancia, entre ellas pues, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso. Entonces, para abordar cada uno de estos factores, hemos elaborado estos folletos en los que hablamos un poco de cada uno de estos temas, cómo tener un peso saludable, cómo calcular mi peso saludable, qué es la sal, dónde la encontramos, cuál es mi límite de sal que puedo consumir al día, qué es la hipertensión, qué la causa, cómo la mejoro, y esto lo enlazamos con la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta pensada para la prevención de la hipertensión, ¿no? O para personas que ya sufren hipertensión, ¿no? Pues de qué manera podemos alimentarnos para regular esta tensión arterial, y lo mismo con el colesterol. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuáles son los niveles? Un poco es un folleto informativo de cada una de las principales patologías crónicas asociadas a la edad. ¿De acuerdo? Y también finalmente tenemos la app. La app es una herramienta de promoción de la salud en el trabajo en general, en la que contemplamos igual los principales ejes de la salud y que también tiene un impacto notable en la salud de los trabajadores, puesto que es una herramienta en la que la tenemos en nuestro móvil descargada y podemos ir recibiendo información, inputs, ¿vale? Sobre cualquiera de estos grandes temas que hemos puesto aquí, apuesta por comer mejor, alimentación saludable, sobre salud emocional, sobre salud en general, sobre actividad física y hábitos posturales o seguridad vial. Entonces, la app, los trabajadores recibirán 3 tips semanales. Estos tips pueden ser a modo de información, pueden ser a modo de un reto, ¿no? Les retamos pues, a conseguir beber más agua, por ejemplo, o hacer una receta, o etcétera, ¿vale? Y también hay otros tips que son más de practicar, ¿no? Que lo hemos dicho, practícalo, es decir, haz este ejercicio, haz este otro, ¿vale? Entonces, la información recibida es variada y se recibe pues, también de manera distinta. Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos de los tips que enviamos en la app. Y nos ha parecido también importante pues, el destacar la presencia de esta app como un material extra, ¿vale? Para que abarca todas las edades, pero que es importante, ¿no? como herramienta para empezar a trabajar todo el tema de la promoción de la salud desde edades, pues desde más tempranas hasta las más seniors. Y hasta aquí ha llegado mi ponencia. Ahora, si os parece, dejamos tiempo para que podáis escribir las preguntas. Si hay algunas preguntas, ya, Sergio, cuando quieras podemos
dar por empezado el turno de preguntas. Pues muy bien, Amira, aprovecho que ya estás en cámara. Hay algunas preguntitas. Te lanzo la primera. ¿Vale? Y nos preguntan, ¿cuál es la mejor manera de divulgar los recursos? Bueno, para divulgar los recursos sí que es verdad que en cualquier acción o en cualquier campaña de promoción de la salud en el trabajo, la comunicación de los recursos es imprescindible, es crucial, ¿vale? Una buena comunicación de lo que vamos a empezar es esencial. Entonces, la mejor manera para poder, por ejemplo, compartir la guía, compartir estos carteles que hemos presentado ahora, es haciendo una buena campaña. Es decir, empezar a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar un nuevo programa, una nueva campaña de envejecimiento saludable, explicar la importancia, ¿no?, del envejecimiento, por qué llevamos a cabo esta campaña. Y a partir de aquí empezar, pues, a nivel cronológico, establecer desde qué día empiezo hasta qué día acabo y cada día, pues, las diferentes herramientas que voy a dar a los trabajadores, cada día, cada semana o cada mes. Entonces, eso ya cada empresa a nivel interno lo deberá elaborar. Pero sí que es importante preparar antes una buena campaña de comunicación, saber lo que queremos comunicar y darle este enganche, ¿no? Estas ganas de saber lo que me van a presentar. Y también tenerlo muy ordenado cronológicamente. Pues día tal presentamos esto, día cual viene una charla X, día tal pues sacamos este cartel, ¿no? Hacer un poco una cronología en la que abarcamos pues el tiempo que nosotros creamos oportuno para ello. Vale, perfecto. Ahora tengo una pregunta para Sonia, que nos dice, habéis comentado que los efectos del envejecimiento comienzan a ser evidentes a partir de los 50 años. Entonces, si la población trabajadora con la que cuenta la empresa es joven, con una media de edad de 34 años, ¿es necesario promocionar la salud de los trabajadores o podemos esperar unos años a trabajar el envejecimiento saludable? Promocionar la salud siempre es un buen momento. Como os he comentado antes, uno de los principales determinantes de la salud, el principal, son nuestros hábitos de vida, con lo cual cuanto antes empecemos a promocionar la salud dentro de las plantillas, conseguiremos que estos trabajadores, según avancen su edad, tengan un estén más sanos, con lo cual mi recomendación es que cuanto antes empecéis a promocionar la salud y llevéis a cabo recomendaciones para promocionarla, pues muchísimo mejor. Sí que es verdad que cuando se lleva a cabo un programa de promoción de la salud, las actividades que se realizan o las recomendaciones que se dan tienen que estar adecuadas a la población que se dirigen. Por eso, en este caso, tal como os ha explicado Natalia, hemos creado una serie de recomendaciones dirigidas a la población de más de 50 años. Pero, como te he comentado, siempre es un buen momento para empezar a promocionar la salud en las empresas. Vale, perfecto. Sigo contigo, que tengo otra pregunta. Y nos dice, ¿a partir de qué edad una persona la podemos considerar a una persona que es senior? Bueno, la OMS a nivel considera que a raíz de los 60 años, pero no existe un punto, no está definido como tal en ninguna normativa ni en ningún sitio. Sí que es verdad que las empresas que participaron en el libro blanco del talento senior que realizó la Fundación ADECO con la Fundación SERES, consideran que el límite se tendría que establecer en unos 55 años, es decir, considerar el talento senior a partir de los 55 años. Vale, y te hago otra más. Vale. Nos comenta Cristina si a partir de qué edad se debería evitar el trabajo nocturno. Bueno, la OIT recomienda que a partir de los 50-55 años el trabajo nocturno sea voluntario. También es conveniente que los equipos de rotación se mantengan estables para tener un menor impacto en la salud. Y a partir de esto, también comentar que luego cada caso, cada situación, como hemos visto, el envejecimiento no es igual para todas las personas, pues desde Vigilancia a la Salud se tendría que valorar cada caso en particular, pero la recomendación de la OIT es que a partir de los 50-55 años sea voluntario.
Muy bien, vale, vamos con Natalia, te dejamos descansar. La pregunta es la siguiente, Natalia. ¿Podría ser el envejecimiento saludable un bloque a tratar dentro de un programa de empresa saludable? Sí, sin duda. De hecho, como hemos visto, ¿no? Como hemos comentado antes, que a nivel español solo el 29% de las empresas tiene políticas enfocadas a ello o temáticas de empresa saludable dedicadas al envejecimiento, debería ser, ¿no? una asignatura que todas las empresas deberían tener, ¿no? Destinar un bloque dentro de un programa saludable enfocado a ¿no? al envejecimiento activo, al trabajador senior, entre todas, ¿no? Con todas sus, tanto a nivel físico como más psíquico del trabajador. Es decir, sería la asignatura que toda empresa a partir de ahora debería ser de obligado cumplimiento, ¿no? Vale. Tenemos otra pregunta más. Aprovecho que estás en cámara, Natalia, y nos comentan si estos materiales lo tendremos en diferentes idiomas. Sí, ya se están traduciendo, ¿no? En breve ya los tendremos en catalán y ya, sí, o sea, a partir de ya están en catalán porque ya los teníamos traducidos y por ahora los tenemos en catalán y en castellano. Y con futuras, si es necesario, traducción en más lenguas, pues también lo podremos hacer. Vale, por ahora no veo más preguntas. Dejamos, si eso, unos segunditos y si no, pues ya procederíamos a cerrar, ¿vale? Muy bien. Pues adelante, Natalia, parece que no entran más. No hay más preguntas. Vale, bueno, si tenéis alguna otra duda o pregunta, podéis enviar las consultas al buzón Creo que ha entrado otra pregunta, Sergio. Ha habido justo una, Sí. pregunto también. Nos preguntan si tenéis previsto tratar también dentro de este programa la preparación para la jubilación. Bueno, pues estamos abiertos, ¿no? a realmente a ver las necesidades de las empresas. En este caso, pues podría ser una muy buena temática de la cual tomo nota para poder trabajar en ello. Sí, sin duda. O sea, de hecho tenemos estos 10 materiales que hemos empezado esta colección. Iremos ampliando en función de las necesidades que detectemos, con lo cual esta es una muy buena pregunta, ¿no? Para anotar y tener en cuenta, sin duda. Sí. Perfecto. Bueno, pues como iba diciendo, si tenéis otra pregunta o cualquier consulta, en el buzón de seminariosprl@mcmutual.com, que también os darán el link, podéis preguntarnos lo que queráis. También próximamente recibiréis un enlace con la grabación del webinario, donde podéis visualizarlo pues, para verlo de nuevo. También os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y también finalmente recibiréis un enlace con una encuesta de satisfacción para poder dar vuestra opinión acerca de este webinario y que realmente es una herramienta muy útil para nosotros, pues para poder mejorar en aquellos aspectos que podamos mejorar y estaremos encantados de oír vuestras propuestas. Y sin más, pues yo ya me despido aquí y muchas gracias por haber estado ahí.